Cuando lo encuentre, de un fuerte amén o gloria a Dios. Amén. Amén. Dice la escritura: tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mizpa y Sen, y le puso por nombre Ebenezer, diciendo: hasta aquí nos ayudó Jehová. Amén. Hoy, como decía la hermana Lumiris, es el último domingo del año. Muchas personas en esta época del año acostumbran a hacer sus cierres y sus conclusiones del año que está terminando. Muchos empiezan a hacer las cuentas y dicen: bueno, yo alcancé esto que me propuse al inicio del año y me quedó faltando esto otro que también me propuse al principio del año. Las empresas cierran sus años fiscales y empiezan a hacer su balance de pérdidas y ganancias. ¿Qué tanto hicimos en este año? ¿Qué tanto ganamos o qué tanto perdimos? Es una época de evaluación. Es una época en la cual incluso nosotros al interior de la iglesia tomamos para pensar y decir: bueno, este año logramos esto, este año nos faltó hacer aquello, este año en la iglesia se tocaron estos temas que son de suma importancia, pero nos faltaron otros que también son muy importantes. Pero lo importante de este ejercicio es que, cual sea el resultado del ejercicio del año que está por terminar, lleguemos a esta conclusión que Samuel nos está expresando en este versículo 12 y que se encuentra al final del versículo: hasta aquí nos ayudó Jehová. Cualquiera que sea el resultado de ese ejercicio que usted vaya a hacer o que ya está haciendo, nuestra conclusión como creyentes debe ser la misma que la del profeta: hasta aquí nos ayudó Jehová. Pero, ¿cómo hacemos para llegar a esta conclusión? Bueno, vamos a ver a través de la historia bíblica. Vamos a hacer un recuento rápidamente a través del texto. ¿Por qué el profeta llega a esta conclusión y cómo hace para expresar estas palabras? ¿Qué lo motiva? ¿Qué lo mueve? ¿Cuál es la razón por la cual él expresa estas palabras? Y le garantizo que a lo largo de esta enseñanza, usted y yo nos vamos a ver plenamente identificados con este relato bíblico. Así que acompáñeme y permítame hacer rápidamente un recuento histórico para saber qué motivó al profeta a decir estas palabras. Y arrancamos en el capítulo 3 del libro de los Jueces. Jueces capítulo 3. Versículo 7. Dice la escritura en Jueces capítulo 3, versículo 7, que hicieron pues los hijos de Israel lo malo ante los ojos de Jehová, y olvidaron a Jehová su Dios, y sirvieron a los Baales y a las imágenes de Acera. Y la ira de Jehová se encendió contra Israel, y los vendió en manos de Cusán Risataim, rey de Mesopotamia, y sirvieron los hijos de Israel a Cusán Risataim 8 años. Entonces clamaron los hijos de Israel a Jehová, y Jehová levantó un libertador a los hijos de Israel, y los libró. Esto es a Otoniel, hijo de Cenaz, hermano menor de Caleb. Vemos que el pueblo de Israel, el pueblo escogido por Dios, entra después de la muerte de Josué como rey y hacen lo malo delante de los ojos de Dios. Se extravían, caen en pecado, caen en la idolatría. Pero Dios, en su eterna e infinita misericordia, les permite ser esclavizados. Y usted va a decir: pero ¿cómo que por su misericordia alguien puede ser esclavizado? Pues hermano, la esclavitud
fue la que llevó al pueblo a clamar a Dios y que Dios levantara un libertador, un juez sobre Israel, que los librara de la mano de sus enemigos. A veces las circunstancias difíciles, las circunstancias que nosotros consideramos que nos lastiman, que nos duelen, que nos afectan en lo profundo, son una muestra de la misericordia del Señor, porque tales circunstancias nos doblegan, porque tales circunstancias nos constriñen, hacen que nosotros nos inclinemos en búsqueda del Dios eterno. Y esto le pasó al pueblo, no solamente una vez. A lo largo del libro de los jueces se nos narra aproximadamente a 13 jueces que se levantaron sobre Israel e hicieron lo mismo. Empezó un círculo vicioso, como llamamos hoy en día. El pueblo era libertado por un juez que se levantaba, pero el pueblo gozaba de una paz temporal y luego volvía a caer. Y otra vez se arrepentían y Dios en su misericordia les permitía ser oprimidos por sus enemigos y el pueblo se humillaba, Dios levantaba a un juez y los libertaba. Luego, después de un periodo de paz temporal, nuevamente el pueblo caía y así sucesivamente. Vemos esto en el libro de los jueces. Lo invito a que lo estudie en esta semana. Hermano, es un patrón de conducta adquirido por el pueblo. Un patrón y un círculo que nos muestra algo, hermano. La condición humana. La condición del ser humano pecaminosa. La condición del hombre caído. La condición y la naturaleza de nosotros como seres humanos desde que el pecado entró a la humanidad. Inclinados al mal, inclinados, hermano, a la maldad, a hacer lo malo delante de los ojos de Dios. Pues, hermanos, no solamente esto es lo que nos muestra todo el libro de jueces, sino que también nos muestra la misericordia de Dios. Nos muestra que Dios en su infinita misericordia levanta un juez sobre Israel y los liberta. Que Dios escucha el clamor de su pueblo. Que Dios tiene un objetivo claro con su pueblo, con sus hijos, tener una relación con ellos. Por eso Dios en su misericordia levanta un juez. Y usted puede escuchar y ver la historia de Gedeón. Usted ve por ahí a Sansón. Usted ve personas que son levantadas para liberar al pueblo de los filisteos y de otros grupos que se levantaban en contra del pueblo. Dios escuchando el clamor, Dios mostrando su misericordia, Dios diciendo, tú te equivocas, pero yo proveo la salida para que tú salgas de ahí. Tú fallas, tú caes en pecado, tú te corrompes con las otras naciones y levantas imágenes de Acera y caes en idolatría y vas en pos de los Baales, pero yo voy a buscarte. Si tú te arrepientes, yo estoy aquí. Este es el ciclo de todo el libro de los jueces. Bajo estas circunstancias y según algunos comentaristas bíblicos, este periodo de tiempo es aproximadamente de 170 años en el cual el pueblo está en este círculo. Pero bajo estas circunstancias y bajo este contexto, Dios levanta a un hombre conocido como el profeta Samuel, quien también es juez sobre Israel. Pero hay una particularidad en Samuel. Dios permite que una mujer estéril conciba un hijo llamado Samuel. Y yo no sé si usted recuerda esta historia, pero está esta mujer dolida en su corazón en el templo, orando, clamando al Señor porque su esposo la amaba, pero ella no podía tener un hijo con él porque era estéril. Pero su rival sí tenía hijos y entonces ella se burlaba de ella y le decía, ¿tú no tienes hijos? Qué triste puede ser para una mujer esto, hermano, que
no pueda concebir, no pueda dar hijo. Esta mujer estaba, imagínense su tristeza, su dolor, pero esta mujer pone su dolor y su tristeza delante de Dios, y Elí, quien era el sacerdote de aquella época, la ve y piensa por un momento que está llena de mosto, que está ebria. Y entonces esta mujer está hablando con el Señor a tal punto que no se da cuenta que el profeta estaba ahí, y ella sigue humillada, expresando su dolor y diciendo: Señor, concíbeme por favor un hijo, dame la oportunidad de tener un hijo varón, y te prometo que si tú me lo permites, yo voy a dedicar a este hijo todos los días para tu servicio. Y el profeta entonces le dice: mujer, ¿por qué estás ebria? ¿Qué haces aquí? Y la mujer le dice: no, no, no. Ana le dice: no, yo no soy ebria. Sabe Dios que no he bebido nada. Pero me pasa esto. Y entonces Dios le permite, en su infinita misericordia, escucha su clamor y le permite tener un hijo. Y esta mujer pone por nombre a su hijo Samuel. Este es el origen de este hombre. Un milagro divino. Una respuesta a un corazón quebrantado, una respuesta a un corazón humillado delante de su presencia, una respuesta a una mujer que pone su dolor y somete incluso su voluntad y sus deseos para el servicio de Dios, porque ella decide no quedarse con el hijo, sino que lo entrega a Dios. Hermoso. Hermanos, y entonces seguimos adelante en el relato bíblico para ir avanzando, y este hombre profeta empieza a servir en el templo desde niño. Dice la escritura en el libro de Samuel que hasta que Ana no destetó, no dejó el niño de ser de brazos, no lo llevó al templo, pero cuando fue destetado lo llevó, y dice la escritura que aún siendo pequeño, aún siendo muy pequeño, este niño fue entregado al servicio a Dios. Y Ana entonces lleva a este niño pequeño al templo y se lo entrega al profeta Samuel, y le dice se lo entrega al profeta Elí, y le dice: Elí, este es el hijo que ha sido la respuesta de la oración. Esta es la misericordia de Dios, que Dios me ha entregado la oportunidad de que haya un hijo, y yo se lo ofrecí a él, y aquí está. Está para el servicio de Dios. Y el profeta Elí entonces recibe al muchacho y se queda en la casa del Señor para servir todos los días de su vida. El profeta Samuel desde pequeño estaba sirviendo, pero aún no era profeta. Aún era un niño pequeño que estaba al servicio de Dios y servía en la casa de Jehová. Gloria a Dios. Entonces, hermano, esto está en el capítulo 3. Perdóneme, esto todavía no está en el capítulo 3. Vamos todavía en el capítulo 2, discúlpeme. Ana ora en el capítulo 2, versículo 10. Y al entregar a su hijo al profeta Elí, dice unas palabras que van a ser de suma importancia en el capítulo 2, versículo 10 de Primera de Samuel. Quiero que la lea conmigo porque van a ser muy importantes para el relato bíblico del día de hoy. Primera de Samuel 2:10. Ana ora al Señor y entrega a su hijo Samuel al servicio en el templo, y dice lo siguiente en su oración, versículo 10: delante de Jehová serán quebrantados sus adversarios, y sobre ellos tronará desde los cielos. Jehová juzgará los confines de la tierra, dará poder a su rey y exaltará el poderío de su ungido. Ana dedica a Samuel al servicio de Dios, y orando dice estas palabras: delante de Jehová serán quebrantados sus adversarios, y sobre ellos tronará desde los cielos. No olvide esas palabras. Aleluya. Sobre ellos tronará desde los cielos. Desde ese día el niño ministraba a Jehová, según el versículo 11 de ese capítulo 2. Mientras esto ocurría, Samuel, el sacerdote, mientras esto ocurría con Samuel, el sacerdote Elí no ponía freno a sus hijos. Vaya rápidamente
al capítulo 2, versículo 12. Dice que los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Entonces tenemos ahí los dos polos opuestos. Samuel sirviendo a Jehová desde pequeño, pero los dos hijos del sacerdote, escuche esto, hermano, los dos hijos del sacerdote no tenían conocimiento de Jehová. Y además dice la escritura que eran impíos. Impíos. ¿No le parece algo como contradictorio? Que los hijos del sacerdote no conozcan a Dios y que sean impíos. Bueno, estos hombres, dice la escritura que eran impíos porque estos hombres no tenían ningún tipo de respeto frente a las cosas divinas, a las cosas sagradas. Mire lo que hacían. La Biblia, en el relato bíblico, nos expresa que estos hombres usurpaban de las ofrendas, ponían a un siervo a que con un tenedor, después de que la ofrenda estaba puesta en el altar, rasgara la ofrenda y se quedaban ellos con la comida, engordándose ellos mismos. Y entonces le decían a la gente que venía a ofrecer el sacrificio a Jehová, claro, como ellos estaban en el templo y eran los hijos del sacerdote, ellos se creían con esta autoridad. Y entonces usurpaban de las ofrendas ofrecidas a Jehová, del holocausto. Y si la gente oponía, decía, no, esto no puede ser. Ellos decían, si no lo dejas, lo vamos a tomar igual a la fuerza. Imagínense el punto de corrupción de estos hombres que ni siquiera respetaban el sacrificio ofrecido por los hijos de Israel a Dios Todopoderoso en humillación y arrepentimiento. Porque esta era la forma que Dios había dispuesto para que su pueblo se acercara a Él, por medio de la ofrenda de un cordero, de un animalito, que era entregado en holocausto para que cubriera su sangre el pecado del pueblo y Dios pudiera estar en relación con ellos. Pero estos hombres no lo respetaban, sino que usurpaban de las ofrendas. Pero esto no para ahí. Habían unas mujeres que estaban en la entrada del tabernáculo y estos hombres tenían relaciones con ellas. Estas dos joyitas, estos dos hijos de Elí eran, hermano, abusaban, eran unos abusadores. Abusaban de estas mujeres que servían en la entrada del tabernáculo. Y esto no era oculto para el pueblo. Esto, hermano, era visible. Estos hombres estaban aprovechando su posición. Pero ¿dónde estaba Elí? ¿Pero qué pasaba con el profeta? ¿Qué pasaba con el sacerdote? ¿Qué pasaba con su liderazgo? ¿Qué pasaba? ¿Por qué él no ponía freno a estos impíos? Sus nombres eran Ofni y Finés, quienes por causa de su pecado Dios decidió que morirían en un mismo día y que Dios se proveería de un nuevo sacerdote conforme a su corazón. Estos hijos de Elí no podían ser los siguientes sacerdotes. No podían ser, hermanos, los que lideraran al pueblo cuando Elí muriera. Era imposible que esto pasara. Eran hombres impíos que no mostraban ningún tipo de respeto ni temor a Dios. Entonces Dios se provee a sí mismo un nuevo sacerdote. Y ahí usted va ya atando cabos y diciendo, bueno, pues por aquí está Samuel sirviendo desde pequeño. Pues en este momento, hermano, es así como Dios llama a Samuel a su servicio. Y esta historia es muy conocida, tal vez usted la recuerde. Dios empieza a llamarlo Samuel y Samuel va a donde Elí. ¿Me llamaste? ¿Me llamaste? No, yo no te he llamado. Y luego escucha Samuel, pero en medio de su sueño va nuevamente donde Elí. ¿Me llamaste? No, yo no te he llamado. Y nuevamente va y se acuesta a dormir y luego escucha Samuel. Y entonces va nuevamente donde Elí. Elí le dice, bueno, si tú escuchas nuevamente que te llaman, tú vas a prestar tu oído y dices, vas a decir, habla Señor, que tu siervo escucha. Y así ocurrió. Samuel regresa, era pequeño, hermano, era un niño. Y desde niño dijo las siguientes palabras cuando escuchó nuevamente el llamado: Señor, heme aquí, habla que tu siervo escucha. Y Dios entonces le muestra lo que estaba pasando con los hijos de Elí y le dice al profeta Samuel, siendo pequeño, siendo niño, lo que va a pasar con estos dos hombres impíos que no temen a Jehová. Los dos morirán el mismo día. ¿Por qué? Por causa de su pecado. Y Elí
no será más sacerdote, no va a tener descendencia en el sacerdocio por cuanto no estorbó a sus hijos. Capítulo 3, versículo 13 lo dice claramente. Seguimos adelante en el relato. Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre, le dice Dios al profeta Samuel, hablando y refiriéndose a Elí, por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Hermano, aquí hay mucho de qué hablar, pero no me quisiera desviar del centro de este mensaje, pero quiero tocar algo, si usted me lo permite, muy rápido. Hermano, la garantía de que usted venga a la iglesia y se humille en arrepentimiento y de todo corazón entregue su vida a Cristo, la garantía es para usted de salvación, para usted. Pero si sus hijos están en casa haciendo lo que quieren, no significa que porque usted sea salvo, sus hijos son salvos también. No significa que porque usted sea pastor, sus hijos son salvos ya. O porque usted es maestro de escuela dominical, su familia ya es salva. No, hermano. Sus hijos necesitan conocer a Dios. Nuestros hijos necesitan conocer al Señor, para que no pase lo que está pasando aquí. Hermano, Dios castigó a los hijos de Eli, sí, pero Dios castigó también a Eli, porque no los estorbó. No se canse de estorbar a sus hijos. No se canse de ponerles tropiezo, hermanos, si ellos no conocen a Dios. Insista, insista, insista. Ore, amén, ore, pero hábleles, enséñeles, repréndalos, exhórtelos con amor, pero no permita, hermano mío, que sus hijos se desvíen y usted se quede cruzado de brazos. O si usted ve a sus nietos que no conocen a Dios, enséñeselos a sus primos, a sus padres, a sus amigos. Pero hermano, sus hijos, su familia, su primera responsabilidad. Hombre que me escucha. Hermano, estos hombres, Ofni y Finés, tendrían su merecido. Pero el sacerdote también. Y Samuel creció, y Jehová estaba con él, y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Pero el pueblo seguía esclavo del pecado. Recordemos que venían de casi 170 años de caídas y levantadas, como lo narra todo el libro de Jueces. El paganismo había corrompido incluso hasta la casa del mismo sacerdote del pueblo. El pecado había llegado incluso hasta la casa, había permeado incluso hasta los hijos del líder espiritual del pueblo. Mire la condición en la cual se encontraba Israel. Sin duda alguna el pueblo estaba lejos, hermano, lejos de Dios. Y los filisteos entonces nuevamente se levantan en guerra contra el pueblo de Israel. Y en el capítulo 4, versículo 2, vemos lo que pasa. Los filisteos presentaron la batalla a Israel, y trabándose en combate, Israel fue vencido delante de los filisteos, los cuales hirieron en la batalla en el campo como a 4,000 hombres. 4,000. Tenga en cuenta este número. El pueblo estaba alejado de Dios. El pueblo estaba sumido en idolatría. El pueblo estaba en pecado, con Baales, yendo en pos de Acera, en infidelidad hacia su Dios, hacia el Eterno, hacia su Creador. Y entran entonces los filisteos, capítulo 4, y los atacan. El pueblo pierde la batalla y pierden a cerca de 4,000 hombres. 4,000. Versículo 3. Cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel, los sabios de Israel, los líderes de Israel, dijeron:
¿por qué nos has herido hoy, Jehová, delante de los filisteos? Hermano, ¿tendrán cara estos hombres para decirle esto al Señor? Están apartados de Él. Ya recalqué sobre su condición pecaminosa. Y dicen, ¿por qué tú nos has derrotado? ¿Por qué nos has herido frente a los filisteos? ¿A quién le echaron la culpa? A Dios. ¿Quién fue el culpable para ellos? Dios. Hermano, ¿no se le hace parecido al día de hoy? Que algo malo nos pasa y decimos, pero ¿por qué Dios tú permitiste que yo esté así de endeudado? Pero si es que usted agarró la tarjeta en Navidad, hermano, y le compró regalo hasta al perro. Y usted después le echa la culpa a Dios, pero ¿por qué yo estoy así? ¿Por qué no me alcanza el dinero? Hermano, ¿no se le hace parecido esto? ¿Pero por qué no tengo trabajo? ¿Pero por qué llevo desempleado 6 meses? Y cuando tuvo trabajo, hermano, llegaba tarde todos los días. Si se la pasaba peleando con sus compañeros o no le gustaba someterse a la autoridad. ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? Bueno, ya sabemos que no es una reacción suya, sino que es una reacción del ser humano. Es una reacción de nuestra naturaleza imperfecta, culpar a Dios, pero totalmente equivocada. Dios no es el culpable, hermano. No intentemos culpar a Dios de las consecuencias de nuestros propios actos. Al contrario, hermano, humillémonos delante del Señor. Reconozcamos nuestro error y en su infinita misericordia Él nos proveerá la salida. Pero hermano, estos hombres dice, ¿por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? Traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto de Jehová, para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. Y aquí me detengo un poquitito, hermano. Estaban lejos de Dios. Y el arca representaba la presencia misma de Dios en medio del pueblo. Esta arca del pacto simbolizaba eso, simbolizaba esto. Pero estos hombres pretenden traerla como un amuleto. Como un amuleto para que les vaya bien y ganen la guerra. Hermano, Dios no es un amuleto. Yo tengo la Biblia, pero la tengo abierta en el Salmo 23 en casa. No es un amuleto. Yo tengo la Biblia, pero la tengo cerradita, bien puestecita ahí al lado de mi mesita de noche. Si usted no la lee, no sirve de nada que la tenga ahí. Yo voy a la iglesia. Escúcheme, hermano. Yo voy a la iglesia. No se trata de que usted vaya a la iglesia. Yo diezmo. Yo ayuno. Yo hago vigilia. Estos hombres, hermano, se van a dar cuenta que Dios no es un amuleto. Mire cómo se van a dar cuenta de esto. Aleluya. Dice la escritura. En el capítulo 4, versículo 11. Vamos al 10, perdón. Pelearon pues ahí mismo en Primera de Samuel. Vamos en Primera de Samuel 4:10. Estamos haciendo un recuento rapidito de cuál es el contexto en el cual el profeta Samuel expresa estas palabras. Versículo 10 del capítulo 4. Pelearon pues los filisteos e Israel fue vencido. Y huyeron cada cual a sus tiendas y fue hecha muy grande mortandad. Escuche el número. Pues cayeron de Israel 30,000. ¿Se acuerda cuál fue el número que le dije antes? 4,000. Ahora mandan a traer el arca y caen ¿cuántos? 30,000. No el doble, no el triple, no el cuádruple, 30,000. Pero eso no fue todo. Y el arca de Dios fue tomada. Versículo 11. Pero eso no fue todo. Y muertos los 2 hijos de Elí, Ofni y Fines. Pero eso no fue todo. Va un mensajero y le da la noticia a
Elí el sacerdote y le dice: Elí, perdimos la batalla, murieron 30,000 hombres, ya no 4, murieron 30,000. Pero aparte tus 2 hijos murieron. Pero además el arca fue robada por los filisteos, y este hombre Elí, que ya era grande en edad, 98 años, y era pesado, cae hacia atrás de la noticia, resbala y se desnuca y muere. Pero ahí no termina todo. Una de las mujeres que estaba encinta, esposa de Fines, recibe estas noticias y su hijo se le viene prematuramente a causa de su angustia. Y mientras ella moría, capítulo 4, versículo 20, al tiempo que moría, le decían las que estaban junto a ella: no tengas temor, porque has dado a luz un hijo. Mas ella, moribunda, no respondió ni se dio por entendida. Y llamó al niño Icabod, diciendo: traspasada es la gloria de Israel, por haber sido tomada el arca de Dios, y por la muerte de su suegro, el sacerdote Elí, y de su marido, Finés. Dijo pues: traspasada es la gloria de Israel, porque ha sido tomada el arca de Dios. Aleluya. ¡Qué desgracia! ¡Qué desgracia! Estos hombres, estos líderes deciden traer el arca como un amuleto para que les dé la victoria, pero no se trataba del arca, se trata del Dios del arca. No se trata de que usted venga a la iglesia, se trata de que usted venga a buscar al Dios todopoderoso de la iglesia. No se trata, hermano, de que usted diezme o ayune, se trata de que usted busque al Dios que le provee todo su sustento y que usted se rinde a su voluntad en ayuno y en oración. Se trata de Dios, no se trata del amuleto. El pueblo lo tuvo que aprender, pero lo aprendieron a un muy alto precio. 30,000 hombres muertos. El profeta y sacerdote Elí muerto. Los hijos del sacerdote muertos. El arca en manos de sus enemigos. Territorios perdidos, porque los filisteos avanzaron y tomaron ciudades. Qué desastre, hermano. ¡Qué desastre! El problema no fue traer el arca o no traer el arca. El problema no era que pelearon sin que estuviera el amuleto. El problema era que estaban lejos de Dios. Ese era el problema. El problema era que estos hombres no estaban en relación con Dios. Se habían ido en pos de otros dioses. Habían, hermano, caído en pecado y no se volvían al Señor. Estaban sumergidos con su conciencia cauterizada. No entendían qué estaba pasando. Y bajo estas circunstancias, Dios levanta a Samuel. Y Samuel sigue sirviendo y sigue capacitándose en el templo. Pero cuando el arca es tomada por los filisteos, estos hombres reciben el poder de Dios y la manifestación de su poder de la siguiente manera. El arca es tomada, es robada. Se la llevan y la ponen en el templo de su dios principal, Dagón. ¿Sabe qué pasa? La dejan ahí el arca y al lado la figura de Dagón. A la mañana siguiente amanece la figura, la estatua de Dagón, postrada a los pies del arca. Y entonces llegan los líderes ahí del templo ese de Dagón y ponen otra vez el muñequito en su lugar. ¡Ah! A la mañana siguiente, cuando regresan, otra vez está la estatua de Dagón postrada a los pies del arca, pero esta vez algo peor pasó. Su cabeza estaba cortada y sus manos estaban cortadas y solamente le quedaba el tronco.
Y entonces estos hombres, pero ¿qué está pasando aquí? Esta arca, no, hagamos y llevémosla, saquémosla de aquí porque esto, el Dios de Israel es tremendo, saquémosla de aquí. Los impíos dándose cuenta del poder de Dios, saquémosla de aquí y la llevan a otra ciudad. ¿Y sabe qué pasa en esa ciudad? Todos los hombres, desde los niños hasta los maduros, los grandes, son llenos de tumores y de mortandad y de enfermedad. Entonces la gente dice, no, saquen esa arca de aquí porque miren lo que está pasando. La llevan a otra ciudad, pasa lo mismo. La mueven a otra ciudad, pasa lo mismo. Dios mostrando su poder, doblegando a sus enemigos. Y estos hombres dicen, no, la tenemos que devolver a Israel. No, ninguna ciudad la quiere. Esto es terrible para nosotros. El Dios de Israel es terrible. No nos podemos quedar con ella. Devolvámosla. Pero ¿cómo la devolvemos? Bueno, vamos a tener que pagar. Vamos a tener que pagar una ofrenda al Dios de Israel. Hermanos, los impíos pagando una ofrenda al Dios de Israel. E Israel yendo en pos de los dioses impíos. Hermano, el mundo al revés. Los impíos pagando una ofrenda a Dios. Y los hijos de Dios yendo en pos de dioses de impíos. El mundo al revés. Estos hombres entonces ponen el arca en un carrito guiado por 2 vacas. Pero ¿quién la va a llevar? No, yo no la voy a llevar. Que se vaya solita. Y si no desvía para derecha ni para izquierda, o si se desvía, pues entonces no fue Dios y todo esto fue casualidad. Pero si no se desvía, que llegue solita allá a la ciudad de Israel. Pues hermano, se fue solita. Pero antes pusieron tesoro, piezas de oro en el carro. Una ofrenda a Dios. Y el carro no se desvió ni a derecha ni a izquierda, sino que llega directo a la ciudad de Israel. Eso está en el capítulo 6. Versículo 12. Primera de Samuel 6:12. Recuerde que vamos rapidito en este recuento. Y las vacas se encaminaron por el camino de Bet-Semes y seguían camino recto, andando y bramando sin apartarse ni a derecha ni a izquierda. Y los príncipes de los filisteos fueron tras ella hasta el límite de Bet-Semes. Y los de Bet-Semes segaban el trigo en el valle, y alzando los ojos vieron el arca, y se regocijaron cuando la vieron. Y el carro vino al campo de Josué de Bet-Semes y paró allí donde había una gran piedra, y ellos cortaron la madera del carro y ofrecieron las vacas en holocausto a Jehová. Y los levitas bajaron el arca de Jehová y la caja que estaba junto a ella, en la cual estaban las joyas de oro ofrecidas por los filisteos, y las pusieron sobre aquella gran piedra. Y los hombres de Bet-Semes sacrificaron holocaustos y dedicaron sacrificios a Jehová en aquel día. Vaya rápidamente al versículo 21. Y enviaron mensajeros a los habitantes de Kiriat Jearim diciendo: los filisteos han devuelto el arca de Jehová, descended pues y llevadla a vosotros. Vinieron los de Kiriat Jearim y llevaron el arca de Jehová y la pusieron en casa de Abinadab, situada en el collado. Y santificaron a Eleazar su hijo para que guardase el arca de Jehová. Desde el día que llegó el arca a Kiriat Jearim pasaron muchos días. Escuche esto, 20 años, y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. 20 años, hermano. 20 años. Finalmente entonces ya llegamos al capítulo 7 de Samuel, a donde está nuestro versículo clave del día de hoy, y el contexto es muy claro. El pueblo estaba vergonzosamente derrotado por los filisteos. Habían perdido territorios, habían perdido más de 30,000 hombres en batalla, estaban deshonrados, oprimidos, esclavos de la idolatría y falsos dioses, en pecado, y lo peor de todo, muertos espiritualmente y lejos de Dios.
lo cual era la raíz de todos sus males. Y una evidencia muy clara de esto es que después de que los filisteos devolvieron el arca duró en Kiriat Jearim 20 años. 20 años. ¿Qué estaba haciendo el pueblo? 20 años ahí olvidada. ¿Qué les impedía llevarla al templo? Nada. Nada. Así de fríos estaban, hermano. Así de separados de Dios estaba su condición. Hermano, el pecado es algo abominable que cauteriza completamente la conciencia, hermano. Que sumerge a la persona en la podredumbre más sucia. Que lo pone ciego y no ve que está perdiendo su casa, no ve que está perdiendo a sus hijos, no se da cuenta que está perdiendo a su familia, no se da cuenta que se está perdiendo él mismo. Tenga cuidado, hermano, tenga cuidado, porque estos hombres estaban ciegos, tenían el arca ahí, pero no la llevaron al templo, estaban ciegos. Eso hace el pecado con nosotros, poco a poco, poco a poco. Usted se va alejando, se va enfriando, va adoptando costumbres del mundo. Mire lo que hizo Israel, adoptó costumbres de los pueblos a su alrededor y poco a poco se va cauterizando y llenando de pecado. Ya no hay conciencia, ya no buscan a Dios, se olvidaron de cómo buscar a Dios. Se olvidan. Tenga cuidado, hermano. Porque el pecado es algo abominable, que corrompe el corazón a tal punto que se olvida el camino de regreso a Dios. Estos hombres lo evidencian en este capítulo 7, versículo 2. No se volvían a Jehová. El pecado sin duda cauteriza nuestra conciencia al alejarnos de Dios. Nos impide regresar a Él porque no podemos entenderlo. El arca estuvo en territorio de Israel por 20 años, pero el pueblo había olvidado el camino hacia Dios. En este momento es cuando Dios usa a Samuel. Y en el versículo 3 llama al arrepentimiento. Habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo, capítulo 7, versículo 3. Habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo, si de todo vuestro corazón os volviereis a Jehová, quitad los dioses ajenos y a Astarot de entre vosotros, y preparad vuestro corazón a Jehová, y solo a él servid, y os librará de la mano de los filisteos. Si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová. Y aquí hay algo importante, hermano, que no podemos pasar por alto. Si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová. Para usted volverse es porque se fue, está lejos, tiene que devolverse, volverse. Pero no parcialmente, de todo corazón. Mire lo que Dios le pide al pueblo. Mire lo que es el arrepentimiento. De todo vuestro corazón. Dios no le pide al pueblo la mitad de su corazón. Dios no le pide el 70%. Dios no le pide a usted el 70 o el 80% de su vida. ¿Qué tanto le pide Dios de usted? Todo. No es que usted le entregue a Dios su vida, pero el dinero y el diezmo yo no voy a darlo. Cuidado, porque eso sí es mío. Yo le entrego todo a Dios menos el dinero. No, es todo, hermano. No, yo le entrego a Dios todo, pero mis emociones, mi relación, mis sentimientos. No, yo estoy enamorada de este hombre. No es cristiano, pero yo estoy enamorada. No, sus emociones también. Es todo. Es todo, hermano. Con Dios o es todo o es nada. O somos amigos de Dios o nos constituimos enemigos de Dios. O es todo o no es nada. O amigos o enemigos. Pero en el centro tibios los vomitará de su boca, dice la escritura. No hay posibilidad. Con Dios es todo
o nada. No se puede servir a dos señores, porque amará a uno y aborrecerá a otro. No es posible, hermano, que usted tenga un pie aquí en la iglesia y medio en el mundo. Es que el baile me gusta mucho. Es que el traguito me gusta mucho allí. Es que sí, yo amo a mi esposa, pero una aventurita por allí no le hace daño a nadie. Es que una mentirita por allí blanca no le hace daño a nadie. Hermano, o es todo o es nada. O al cielo o al infierno. Si os volvéis de todo vuestro corazón. Pero hay algo más en este llamado al arrepentimiento. Quitad los dioses ajenos y a Astarot de entre vosotros. ¿Qué es quitar? Remover. Y gramaticalmente es un verbo, quitar. Y un verbo es una acción. El verdadero arrepentimiento no es solamente sentirnos mal porque hicimos algo malo, sino que demanda una acción. Otra vez, volvemos aquí a la escritura. Israel estaba perdido. Había puesto dioses ajenos y se ha venido en pos de ellos. Y Dios les dice, quiten a Astarot y a los Baales. ¿Quiénes eran estos dioses falsos? Dioses de los pueblos que los rodeaban, que supuestamente eran dioses de la fertilidad para los rebaños, para las tierras y para la fertilidad humana. Este pueblo de Israel los tenía dentro. Los estaban adorando. Habían puesto su confianza en ellos. Y Dios les dice, van a volverse a Jehová de todo su corazón a través del profeta. Y van a sacar esos Baales de ahí. Van a sacar a Astarot en medio de ustedes. Van a volverse a Jehová y van a limpiar todo eso. Su confianza no puede estar puesta en un Baal. La provisión la doy yo, Jehová. No la da Baal, no la da Astarot. Su confianza debe estar puesta en mí y solamente en mí. Aleluya. A veces nosotros pensamos, es que yo no tengo Baales en casa, o no tengo un Buda con la panza bien grande en la casa. No tengo la Virgen, la imagen de la Virgen ahí. No, yo no la tengo, yo no soy idólatra. Pero cualquier cosa sobre la cual usted tenga su confianza es un Baal. Si usted confía más en el dinero que en Dios, hermano, está en graves problemas. Vuelva al Señor. Aleluya. Porque el dinero no puede ser su confianza. Mis manos, mi trabajo, porque yo soy tremendo trabajador. Si la confianza está puesta en usted y en sus talentos, hermano, eso es un ídolo, no es usted, es quien le da la vida a usted. Mi confianza está puesta en mi hijo porque él va a salir adelante y nos va a sacar de la pobreza. Su hijo no puede ser, hermano, la fuente de su confianza. La fuente de su confianza debe ser el Señor. La fuente de nuestra confianza debe ser Él y solamente Él. Eso es lo que Dios le estaba diciendo al pueblo, y ese es arrepentimiento. El arrepentimiento no es solamente, hermano, sentirme mal o sentirme culpable. Eso es remordimiento. Eso es cargo de conciencia. Si usted realmente está arrepentido, usted va a sacar esos ídolos de su vida. Si usted realmente está arrepentido, usted va a agarrar las botellas que tenga guardadas en el refri y las va a botar. Y no va a comprar más alcohol. Va a agarrar todas esas botellas de cerveza, botellas de vino y las va a tirar. Si su problema es con el cigarrillo, usted no comprará nunca más un cigarrillo en su vida porque usted se ha vuelto al Señor. Aleluya. Si usted está siendo infiel a su esposa o a su esposo, usted va a romper esa relación de una vez y por todas, inmediatamente, y se va a volver al Señor. Si usted tiene por costumbre mentir para salir de problemas, usted se volverá al Señor de todo su corazón y dejará de mentir, porque eso es arrepentimiento. El arrepentimiento sin una acción es simplemente remordimiento o cargo de conciencia. El verdadero arrepentimiento, Dios demanda una acción, que usted se vuelva a Él, hermano, y que usted se deshaga de todo lo que lo separa del Señor. Amén. Gloria al Señor. Pues, hermano, los hijos de Israel quitaron los Baales y a Astarot y sirvieron solo a Jehová.
Y Samuel dijo: reunid a todo Israel en Mizpah, y yo oraré por vosotros a Jehová. El pueblo se arrepiente, vuelve al Señor. Ese arrepentimiento lleva una acción genuina, una decisión. Escúcheme, una decisión, no una emoción, no una emoción, una decisión. Esta gente fue y quitó los Baales. Quiero decir algo, pero no sé cómo decirlo. A veces pensamos que el arrepentimiento es llorar y una emoción. Yo me siento mal, oro, vengo y le pido perdón a Dios. Y lloré. Pero eso no es arrepentimiento. El arrepentimiento trae una decisión. El arrepentimiento es una decisión firme de volverse a Dios y de sacar de su vida todo lo que lo aleja de Él. Eso es arrepentimiento. No solamente llorar o lamentarse. El pueblo se lamentaba. Versículo 2. El pueblo se lamentaba, pero estaban lejos de Dios. No había arrepentimiento. Versículo 2 del capítulo 7. Dice la escritura que el pueblo estaba lamentándose en pos de Jehová, pero ahí no había todavía arrepentimiento. ¿Cuándo hubo arrepentimiento? Cuando hubo una acción. No es lamentarnos, no es sentirnos mal. Debe haber una acción. Hermano, arrepiéntase. Hermano, arrepiéntase. Hermano Martínez, es que yo ya me arrepentí cuando fui a los pies de Cristo. Amén. Gloria a Dios. Pero hermano, déjeme decirle algo. El creyente no solamente se debe arrepentir una vez cuando vino a Cristo. Hermano, usted y yo pecamos todos los días. ¿Cuándo entonces nos debemos arrepentir? El creyente debe tener una vida de arrepentimiento, hermano. El creyente debe tener una vida de arrepentimiento. Cuando hubo este verdadero arrepentimiento, entonces Samuel reunió a todo Israel en Mizpah y oró por ellos. Versículo 5 de ese capítulo 7. Samuel, profeta. Pero Samuel ahora también sacerdote. Y se reunieron en Mizpah y sacaron agua y la derramaron delante de Jehová y ayunaron aquel día. Ahora sí, cuando hubo algo interior, cuando hubo un arrepentimiento interior, ahora sí hay adoración externa. Mire cómo funciona con el Señor. Hubo algo en su corazón, se arrepintieron, sacaron, tomaron una decisión de sacar lo que los separaba de Dios y ahora sí ofrecen ayuno. Ahora sí derraman agua en señal de que Él es el proveedor, Él es la fuente de su vida, no el agua. Ayunaron, no es la comida, no es mi fuerza, eres tú, Señor. Y dijeron: contra Jehová hemos pecado. Y juzgó Samuel a los hijos de Israel en Mizpah. Cuando oyeron los filisteos que los hijos de Israel estaban reunidos en Mizpah, subieron los príncipes de los filisteos contra Israel. Y al oír esto, los hijos de Israel no trajeron el arca. No la mandaron a pedir otra vez como amuleto. Mira lo que dijeron. Tuvieron temor de los filisteos y entonces dijeron los hijos de Israel a Samuel: no ceses de clamar por nosotros a Jehová nuestro Dios. No ceses de clamar al Dios del arca. No llamaron a traer el arca. Mandaron a ir a que el profeta intercediera por ellos en oración al Dios del arca. No son cosas externas. Primero pasó algo interno en su corazón y lo manifestaron externamente. Pero primero tiene que pasar algo en el corazón. Porque si no es en vano trajeron el arca. En vano ofrecían sacrificios. En vano, hermanos, si no hay nada en su corazón, un arrepentimiento verdadero, en vano usted viene y canta aquí al Señor una hora. En vano usted ayuna si no hay un conocimiento y una relación íntima con el Señor. En vano usted vela. En vano usted da diezmos si usted no entiende que su proveedor es Dios.
En vano usted da la ofrenda y está perdiendo dinero si lo hace obligado. En vano hacemos las cosas externas si no hay una motivación interna, si no hay un corazón que de verdad se rinda delante del Dios proveedor, si no hay un corazón que de verdad se derrita delante de su creador, delante de aquel que murió en la cruz por nuestros pecados. En vano hacemos todo lo externo si no hay primero, hermano, un movimiento en nuestro interior, en nuestro corazón, que se rinde y se doblegue delante de Dios. Aleluya. Este es un llamado para nosotros, hermano. ¿Cómo estamos haciendo las cosas en la casa de Dios? ¿Cómo estamos presentando la ofrenda? ¿Cómo estamos rindiendo nuestra adoración? ¿Es externa? ¿Lo estamos haciendo de forma externa? Tenemos que cambiarlo, hermano, porque no sirve. No funciona así con el Señor. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, Jehová mira es el corazón. La actitud con la cual usted canta aquí al Señor. La actitud con la cual usted ofrenda, con la cual usted diezma. Dios mira primero su corazón. Y entonces el profeta Samuel ora e intercede ante Dios por el pueblo. Aleluya. Hebreos 7:25, por favor. ¿A qué se le parece esto, hermano? Hebreos 7:25. Gloria al Señor. Dice la escritura, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios. ¿Por quién? Cristo. Viviendo siempre para interceder por ellos. Aleluya. ¿Quién intercede por nosotros? Cristo. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día como aquellos sumos sacerdotes de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez y para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres. Pero la palabra del juramento, la promesa de Dios, posterior a la ley, al Hijo, a Cristo, hecho perfecto para siempre. Él es nuestro sumo sacerdote. Aleluya. Él es quien intercede por nosotros. Cristo, el Señor, viviendo siempre para interceder por nosotros. Versículo 25. Y Samuel tomó un cordero, capítulo 7, versículo 9. Y lo sacrificó entero en holocausto a Jehová, y clamó Samuel a Jehová por Israel, y Jehová le oyó. Y aconteció que mientras Samuel sacrificaba el holocausto, los filisteos llegaron para pelear con los hijos de Israel, mas Jehová tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos, y los atemorizó, y fueron vencidos delante de Israel. Aleluya. ¿Recuerda las palabras que Ana proclamó en el capítulo 2? Aquí está la promesa cumplida. Mas Jehová tronó con gran estruendo sobre los filisteos. Estaba el pueblo reunido y los filisteos subieron a pelear contra ellos, pero ya las cosas eran diferentes. Estaban a otro precio ya. El pueblo estaba reconciliado con Dios. El pueblo se había arrepentido, había desechado los Baales, y Dios entonces derrota a los filisteos. Versículo 11. Y saliendo los hijos de Israel de Mizpá, siguieron a los filisteos, hiriéndolos hasta abajo de Betcar. Y llegamos al versículo 12, hermano, finalmente. Entonces tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mizpá y Sen, y le puso por nombre Ebenezer, diciendo, hasta aquí nos ayudó Jehová. Aleluya. Esta roca, esta piedra que el profeta Samuel pone allí en señal de que hasta ahí los había ayudado el Señor, lleva el nombre Ebenezer. Y la palabra Ebenezer viene del hebreo Eben, que significa roca o piedra, y Ezer, que significa auxilio o ayuda. Esa roca literalmente significaba roca de auxilio o piedra de auxilio o roca de salvación. ¿A qué se le parece esto, hermano? Es simplemente un espejo de lo que habría de venir posteriormente. La roca que es Cristo Jesús, quien es nuestro intercesor. Hermano, Cristo el Señor es nuestro intercesor.
Cristo el Señor es quien nos ha ayudado hasta hoy. Concluyo con esto, hermano. En este año 2024 hemos tenido dificultades, tal vez sí, pero hasta aquí Cristo, nuestra roca firme, nos ha traído. En este año 24 hemos tenido enfermedades, tal vez sí, pero aquí estamos. Y hasta aquí nos ha traído Cristo, nuestro Ebenezer, nuestra roca de auxilio, nuestra roca de salvación. En este año hemos pasado vicisitudes, sí, por supuesto, pero hasta aquí nos ha traído el Señor. Hermano, en este año hemos tenido victorias, gloria sea a Cristo, nuestro Ebenezer, nuestra roca de salvación, porque hasta aquí por su misericordia y por su amor hemos estado. En este final de año, hermano, no se olvide de esto, y si esto queda grabado en su corazón, me doy por bien servido de este tiempo que hemos pasado aquí escuchando su palabra. Ebenezer, roca de salvación, roca de auxilio. Cristo es nuestro auxilio, Cristo es nuestra salvación, y hasta aquí hemos llegado gracias a Cristo. Gracias al Señor. Dios les bendiga, iglesia.